Señores, bienvenidos a otra entrega de Sondeo. Es un programa de peso para un público que piensa. Vamos a excusar la ausencia de nuestro compañero Danilo Clime, que no está con nosotros en el día de hoy. Él iba a estar, pero la Dirección de Impuestos Internos no quiso, porque él me dice, me llama a las 12 y pico, que lo llamaron hacía un momentito, para que lo esperaran allá, porque ellos quieren, yo no sé qué es lo que le están buscando. Y ellos querían que lo esperaran allá para ver si él tiene en su casa funciona desde su casa como asesor de, no sé de quién o de qué. Yo no sé si ese tipo de escrutinio, en qué se fundamenta esto. Pero el asunto es que lo está esperando allá. Yo en su lugar le hubiera dicho, pero yo tengo un compromiso a la 1:30 hasta las 2:30. Espérenme allá que a las 3 yo voy. Porque, qué sé yo, ponerle reglas de juego a uno en esas condiciones. Yo no sé, lo he dicho muchas veces aquí le están complicando la vida a la gente demasiado. Danilo Clime es un servidor público de mucho tiempo, embajador adscrito a Cancillería, que en un momento determinado, un grupito de asaltantes que fueron a la Cancillería, pues no puede decir otra cosa, en un momento determinado, le quitaron las funciones administrativamente, las funciones que él tenía atribuidas por decreto. Y bueno, después le quitaron la oficina y todo, y lo dejaron prácticamente en el aire, de una forma irrespetuosa. Y con el paso del tiempo cambiaron los cancilleres, y han venido después de eso, creo que 2 o 3 cancilleres más, o nuevos, y él está como se sigue siendo servidor dentro de lo que ellos quieren que sirva, pero no le han mejorado las condiciones como se le han mejorado a otros recién llegados y que no tienen la capacidad, el talento de Danilo Clime. Su esposa en un momento determinado tenía un negocito de venta, daba algunos servicios. Eso no funcionó. Y entonces, ahora están buscando de que si Danilo en el Clime en algún momento no pagó esto, o si no hay afinidad entre esto y lo otro. Mientras tanto, él está llevándoselo quien lo trajo, en términos económicos, pero le están complicando la existencia. Y eso pasa con muchos dominicanos que tienen una pequeñita empresa o aspiran a echar para adelante una pequeñita empresa. No los dejan repollar o encaminarse. Entonces, esa parte impositiva, agresiva, que muchas veces deriva en la inconsecuencia y en el abuso, eso es un problema. Porque si tú tienes una empresita y porque te complican la vida tienes que cerrarla, a lo mejor si tienes un empleado, 2 o 3, tienes que mandarlo para su casa, son empleos que se pierden. No es el caso de él porque no tiene ningún empleado. Entonces, yo creo que si queremos desarrollar el país, si queremos la creación de empleo, si queremos dinamizar la economía, si queremos mejoría, pero busquemos reglas de juego que sean claras. Porque no tenemos reglas claras en nada. No es solamente en el tema migratorio, el tema haitiano, que es el que vamos a tratar en el día de hoy con nuestro distinguido invitado, el doctor Castillo Pantaleón, sino que las reglas de juego, ahí estaba escribiendo unas líneas que tienen que ver con los retirados de la policía y de las Fuerzas Armadas, los pensionados. Dice la ley orgánica 139.13, igual funciones, igual salario para los activos y los pensionados. Si usted lo pensionaron, usted está activo y es director de qué sé yo qué cosa. Entonces, ese director que en un momento determinado lo fue, pero que ya no lo es, entonces hay que darle el mismo sueldo que tiene el cargo ahora, del activo. Pero no, los guardias, como no hay una cosa, yo he dicho que sea más enemigo de un guardia que otro guardia. Ellos se acuerdan cuando están en funciones, en una camaradería, una cosa, pero no se olvidan de aquello de hoy por ti, mañana por mí. Entonces hay muchísimas cosas que tienen que ver con leyes, que tienen que ver con
con sentencias inclusive, ya definitivas, que por ejemplo la Junta de Retiro no quiere cumplirla. Y en la Junta de Retiro hay un general que yo no sé qué apellido es, porque Medina no es, no sé qué apellido es. No sé qué apellido es, o de dónde que está pegado, pero tiene todos los años del mundo allí. Y entonces quieren estar violentando la ley orgánica de las Fuerzas Armadas. Que no hay dinero. Pero si no hay dinero, díganselo al ministro, para que el ministro se lo diga al comandante en jefe, que es el presidente, y busquen esos cuartos, o si no, la ley, mándenla a echar al zafacón, pero mientras exista la ley, no pueden violarla. Y entonces hay un paquetón de cosas allí, y ese caso que yo mencionaba de la sentencia, una sentencia definitiva que tiene la viuda de un general amigo mío, o sea, amigo mío y vecino mío, que ya falleció el señor, pero la estima es la misma, a pesar de que los compañeros de él quizás no lo piensan así, pero para sus vecinos y sus amigos sí. Entonces lo que hace la Junta es que manda a un capitán, abogado, a querer retorcer la ley, a querer escarcear o buscar escarceo para no aplicar la ley. Lo menos que dice ese señor, en vez de irse por la línea de la ley y del derecho, se va por el trillo personal. Y lo menos que dice, pero ¿y esa señora acaso ha cogido un fusil nunca para que ahora esté reclamando cosas? Que si la viuda cogió un fusil en algún día para que esté reclamando que le igualen el salario que tiene el que está en la función donde estuvo su esposo, que fue mayor general en su momento. Resulta que la Junta quiere hacer lo que le da la gana. La Junta no la electoral, la Junta de Retiro de las Fuerzas Armadas. Entonces, producto de esas tropelías que cometen los guardias activos con los guardias retirados, hubo un desfile el día pasado de policías y de guardias retirados, viejitos ellos, porque la pensión no le alcanza ni para comprar los medicamentos propios para curar sus dolencias o sus achaques de salud. Y ellos dicen que van a seguir en eso. Entonces ese es un sector muy sensible, que por delicadeza, hay que saber cómo se maneja. Entonces ya que al montón de pensionados lo manejan como le da la gana, o de retirados lo maneja como le da la gana, al que está allí, que tiene mucho tiempo y que está violando uno de los artículos de la ley orgánica, porque ya está pasado de edad y de rango y de tiempo en el rango hace años. Pero repito, no es apellido Medina, pero yo no sé qué apellido es. Digo, yo sé cuál es el apellido, pero yo no sé de dónde le viene el amarre. Porque ven acá, el generalato no es para siempre. Ahí dice en la ley orgánica, en la 139-13, dice bien claro cuántos años tiene que estar un general en el rango y ya tiene que irse para su casa, o por lo menos que no esté inoportunando, violando la ley o queriendo doblarle el brazo a la justicia y queriendo buscar escarceo para violentar sentencias ya definitivas. Entonces, bueno, vamos a dejarlo ahí mientras tanto, lo que se investiga el caso, pero de eso, como diría el padre Abelino, en paz descanse donde quiera que esté, de eso seguiremos hablando, porque estamos atentos a ese tema, para que Hugo Borrell, el director de la Junta de Retiro, no se siga saliendo con la suya, como de hace mucho tiempo se está saliendo, en perjuicio de la ley y en perjuicio de muchos retirados. No conozco a ninguno de esos guardias, pero asumo, si se quiere, la defensa por una cuestión de sensibilidad del tema de humanidad. Pero así como esos, que no tiene quien le escriba ni diga nada por ellos, hay muchos. Pero bien, vamos a lo que vinimos en el día de hoy. El doctor Castillo Pantaleón está con nosotros hace días que queríamos encontrarnos, porque otro tema que uno no le encuentra ni pie ni cabeza, o lo ve descabezado el tema, es el de la penetración desbordada de indocumentados haitianos, que dijo la Fuerza Armada en algún momento que la frontera está sellada y que hay control por ahí. Y resulta que los que viven en esa zona son los que más saben que control ahí, eso es territorio de nadie. O el nuestro es territorio de nadie, porque no hay doliente. Eso entre todos, a los Alburquerque, entren todos. Y todos los días entran todos los que le da la gana.
y no sabemos cuántos son ni dónde están. Y ya un embajador, fue embajador, pero representante de Haití, en un evento internacional, dijo que habían 50 y qué sé yo, cuántos puntos por donde ellos podían entrar sin chequearse. Eso era un paso libre. Y es verdad. Y entonces quiere que le den documento a todos esos que pasan todos los días, que lo asumamos como dominicanos. Y los que decimos que no somos nacionalistas o somos qué sé yo qué cosa, a los que sencillamente pedimos que se ordene la casa para que no pasen cosas como las que están pasando todos los días. Una niña con 2 brazos cercenados, un niño reciente con otro brazo cercenado y 50.000 cosas. Pero así no se puede. ¿A dónde vamos a llegar? Doctor, bienvenido. Comencemos por cualquier punto. Así como tienen los haitianos tantos puntos por donde entrar, entremos nosotros por cualquier punto a ese tema. No, Bienvenido. Gracias por la invitación. Saludos a Clima cuando lo veas. Sí. Como señalas, uno puede entrarle al tema por cualquier ángulo, pero esto está como una olla hirviente sin asas. No, pero comencemos entonces. Porque es tan... por el tema por el asunto de la extensión del plazo, ¿en qué elemento legal, constitucional se fundamenta esto, sabiendo que hay una sentencia del Tribunal Constitucional, que hay leyes migratorias específicas, que se supone que había un plan de regulación y se supone muchísimas cosas y que había un plazo que tiene su término? Entonces, que venció. Que venció el 17. Hoy, lunes 31, hoy, ¿verdad? De julio. Debo informarle a la ciudadanía que esta es la hora en que el Consejo Nacional de Migración y el ministro de Interior y Policía, que preside dicho consejo, y la dirección ejecutiva del Instituto Nacional de Migración, a quien le corresponde la secretaría con voz pero sin voto de ese consejo, no han puesto a disposición de la ciudadanía esa resolución o acto administrativo que dictaron la semana pasada, disponiendo, según dicen las informaciones de prensa servidas por ese ministerio, que es lo único que han servido al público, una nota de prensa. Simple nota de prensa en un tema que compromete el presente y el futuro de esta nación, en tanto que extiende un plazo de no se sabe si el plan o si no se sabe si simples documentos entregados sin control alguno a tampoco se sabe a quién. Reproducidos. Y que se han descubierto una serie de documentos falsos. Reproducidos en una dimensión sencillamente incuantificable para las autoridades. Oigan de lo que estamos hablando. Estamos hablando de la fusión de 2 poblaciones atrapadas en un espacio insular. 40% de ellas en el territorio geográfico en condición absolutamente inviable. Esta, de la cual proviene la población en condición de indigencia, en condición de insalubridad, con una diferencia cultural absoluta, nada en común. A esta gente no se sabe qué fue finalmente lo que se decidió, porque una cosa dice la nota de prensa, pero ¿por qué no muestran la resolución? Sobre ese tema, estas autoridades, quiero llamarlas por el adjetivo que les corresponde, irresponsables, no han sido capaces de decirle a este país, ni de poner a su disposición, qué fue lo que decidieron. O enseñar la resolución. Porque no la pueden enseñar, ni pueden enseñar las actas, al parecer. Porque están en modo tal viciadas. Si no la pueden enseñar, doctor, entonces es un acto ilegítimo. Es que todo eso es ilegítimo. Como quiera ilegítimo. No las pueden mostrar. ¿Sabes por qué? Porque están viciadas
de nulidad legal y constitucional, en forma tal, tan grosero es evidentemente su contenido, que no pueden mostrarla, porque además con ello dificultan a los ciudadanos, como tú y como yo y como cualquier persona que me vea, el ejercicio de las vías que dentro de este Estado de Derecho precario que tenemos, y digo precario porque tenemos leyes que no se respetan, constitución que no se respeta, funcionarios coludiendo en perjuicio de los intereses del país, motivados sabrá Dios por cuáles despropósitos. Pero entonces, un paréntesis, doctor. O por cuáles ambiciones. Ante todos esos detalles últimos que ha planteado, habría entonces una situación de falta de seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica. De la que se ha hablado y denunciado muchas veces. Es que no hay seguridad jurídica. Es que tenemos un presidente de la República, presidente Danilo Medina, que usted ha violado la ley y la Constitución de la República. Y como hay ciudadanos... ¿Él o ha permitido que... Él lo hace. No hay nada que esté pasando aquí que no sea con el consentimiento expreso del presidente de la República. Y el presidente maneja tantas cosas. Indudablemente. Tantos departamentos que tienen Indudablemente. que son responsables. Quien les habla como ciudadano. Yo soy un simple ciudadano. No tengo preferencias políticas partidarias. Soy un abogado en ejercicio. Vivo modestamente el ejercicio de mi profesión. Alguna vez, hace más de 20 años, tuve algunas pequeñas funciones judiciales. No tengo aspiraciones de servirle al Estado en una posición pública. Es decir, vivo de mi ejercicio, pero soy ciudadano y me gané el derecho porque cuando tuve pequeñísimas responsabilidades hice lo que decía la ley. Que hay gente que entiende como que eso es una cosa muy grande. Aquí hay que aplicar la ley a todo el mundo, empezando por los presidentes. Y si usted en el momento que tuvo las funciones la asumió con toda la responsabilidad. Claro, y si había caído de un presidente se iba, porque eso es, claro. Yo entiendo que el poder hay que desacralizarlo, porque no es nada sagrado. Son hombres que están ahí, son servidores públicos por los que uno vota. Digo, los que votaron por él deberán sentirse mal. Los que votaron por él tienen que sentirse mal, porque ese señor juró cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. Y no hay una cosa que haya violado más la ley que este gobierno. Empezando por un tema de corrupción. Esto es un gobierno que está manchado de corrupción. Desde la puerta del presidente de la República para abajo todo. Todo. Esa es la verdad. Usted dijo la puerta. Eso recuerda a la expresión de Balaguer, que la corrupción se paraba en el despacho, en la puerta de su despacho. Pero es que hasta ahí es que llega. No es a la puerta del despacho que llega. Porque eso es así. Ahora, muchísimos ciudadanos entienden que al poder no se le puede enfrentar. Esta democracia y esta libertad de expresión que tenemos nos ha costado demasiado a los dominicanos para que usted, dominicano, se quede callado, hable y proteste. Usted sabe una cosa, a usted no le va a pasar nada. Ahora, usted tiene expectativa de ir a medrar alrededor del poder, entonces sígase haciéndose cómplice y no se queje luego. Se está violando la ley y se está comprometiendo los destinos de este país, Encarnación. Cuando tú creas las bases de absorción de esa población que proviene de un país que es un estado fallido, tú estás comprometiendo el futuro de la República Dominicana. Y el daño que se le está haciendo a este país, no va a haber manera de cuantificarlo. Pero peor aún, uno no alcanza a ver cómo es que eso se va a resolver. Entregaron sin control alguno, se les advirtió, óyeme, y que con esto del consejo, quien les habla envió una notificación, porque a los canales de televisión puede venir cualquiera a hablar. Yo hablo, yo opino, sí, ok, magnífico, usted, pero haga algo más de opinar. Quien les habla como ciudadano, porque yo no tengo que pedirle permiso a nadie para eso. Ni usted, ciudadano, usted tiene que pedir, para ejercer su derecho ciudadano, usted no tiene que ni afiliarse a una ONG, ni... Cumpla con su deber como ciudadano y mire de frente y exija que para eso que usted paga impuestos y para eso que usted se ganó la condición de ciudadano, no de una mojiganga como es Haití, que eso no es país ni es nada. Este país, lo poco que funciona, tenemos nosotros que preservarlo y decirle a esa gente por la cual ustedes los dominicanos votan y nosotros votamos, pues somos parte de esto, que hombre, ¿qué le estamos pidiendo? Que cumplan con la ley. ¿Y qué cosa tan grande es esa? Le enviamos un acto de alguacil antes de la reunión, más de una semana antes,
señalando lo siguiente. ¿De la reunión del Consejo? Sí, señor, lo hicimos responsablemente, con un alguacil, un grupo de ciudadanos, sin alegar otra calidad que no sea la de ser ciudadanos parte de este Estado. ¿Qué le pedían Le advertíamos lo siguiente. Que se cumpliera el plazo. La materia migratoria se reserva de ley, artículo 93, literal G. Es decir, nadie puede disponer sobre materia migratoria que no sea el Congreso Nacional. 2. La Ley General de Migración estableció en el artículo 151 muy claramente que habría un plan de regularización. Uno, no varios. Para el manejo de la situación irregular migratoria de todos aquellos extranjeros que se encontraran radicados en el país al momento de la entrada en vigor de la ley en el año 2004. No los que entran todos los días. No, ni los que entraron después tampoco. Ni los que entraron después. Es que eso, todo eso que se dispuso en ese decreto es inconstitucional. El decreto que vino permitía a cualquiera. Después de la sentencia. Sí, no, después de la ley. O después de la ley. Y el parámetro es la ley. Porque si tú planteas el socavamiento o desconocimiento de la vigencia de la ley, que no estaba condicionada a su entrada en vigor, a ningún otro aspecto ni plazo que no fuera el de 24 horas después de su publicación en el Distrito Nacional y 48 horas para el resto de las provincias del país, desde el 15 de agosto del año 2004, aquí hay una ley de migración. Doctor, porque atender a estas cosas sería plegarse, si se quiere, o sin el se quiere, no queriendo, pero haciéndolo, a todos esos pedidos, no solo de Haití, sino de una serie de organismos. Es que eso es socavar al Estado, es que eso es peor de lo que tú estás diciendo. Es que estamos hablando de las autoridades del país empeñadas en socavar el Estado de legalidad. Es decir, cuando un funcionario público consciente y deliberadamente hace lo contrario de lo que dice la ley o la incumple, no está para echarle culpa ni a la presión internacional ni a la Virgen Santísima. Eso es porque usted quiere hacerlo. Es decir, estamos viendo políticas públicas empeñadas en socavar el Estado de Derecho. Es decir, gente que va a esos cargos como funcionario público, no importa el nivel de rango de la magistratura que ocupe, a violar la ley. O sea, creo que yo estoy hablando lo suficientemente claro para que se entienda. Es a violar la ley que han ido. Ese decreto 327 empezó por inutilizar la ley. Prohibió toda forma de deportación. Un simple decreto. No hay que ser abogado constitucionalista. No hay ni siquiera que ser abogado para saber que un decreto de un presidente no puede invalidar una ley. Empezando por ahí. Pero el decreto iba en esa dirección. Claro, es un decreto absolutamente inconstitucional. Pero aún así, ese adefesio decreto que fue demandado en inconstitucionalidad también por quien les habla y un grupo de abogados, porque nosotros venimos a sentarnos frente al canal de televisión que nos invite. No es hacer una catarsis. Porque ya han accionado en esa dirección. No, porque yo no vengo a desahogarme. Estoy diciendo lo que yo como ciudadano hice para luego decirlo. No a teorizar, porque a teorizar viene cualquiera. ¿Y qué respuesta tuvo, doctor, ese esfuerzo? ¿Qué va a pasar? Tampoco el Tribunal Constitucional lo falló. Pero lo dejó ahí. Lo dejó ahí sin nada, no fallaron. El decreto se publicó en noviembre y en diciembre estábamos nosotros depositando la acción en declaratoria de inconstitucionalidad. La acción fue fijada a audiencia en abril del año 2014. A partir de ahí, el Tribunal Constitucional tiene ese expediente en estado de fallo. A lo mejor y miraron para otro lado, mis amigos del Tribunal Constitucional. ¿Lo habrán dejado por prudencia ahí en función? ¿Pero qué prudencia puede haber en violar la ley? Claro, yo digo en función de las presiones que recibió ese órgano que se quiso realmente satanizar. Pues el juez que piense en el qué dirán o en las presiones, que no se ponga esa toga. Porque es mejor salir por la puerta de adelante de un cargo judicial o de cualquier caso y no violar la ley. Y lo digo a propósito de la sentencia 168, que realmente recibió toda la presión. Bueno, vino a resolver un gran problema, pero sin embargo... Le puso punto final. Le puso punto final y puso a los organismos públicos a trabajar. El Estado de Derecho es algo, atención. El valor de una sentencia es el de que sea ejecutable. ¿Entiendes? Porque la tutela judicial debe ser efectiva. Si no es efectiva, por tanto, en contrario, sería absolutamente ilusoria.
El Estado de Derecho significa que la vigencia de las leyes es una cuestión práctica, cotidiana, que ni al ciudadano, y mucho menos al funcionario, le pasa por la mente violarla, porque la ley es un intangible, independientemente de que esté publicada en forma virtual en una página de internet o en una gaceta oficial en papel, es un intangible. Su fuerza, la fuerza de la ley, reside en el respeto que ella debe inspirar para no ser violada. Es decir, a ver, en Haití hay un Estado fallido. ¿Por qué? Porque no se respeta nada. Ese desorden migratorio es el producto o la consecuencia de un Estado en donde no hay nada que funcione. Y el Estado vecino, que es República Dominicana, que tiene un precario Estado de Derecho, lo que han hecho estos funcionarios es debilitar lo poco que la poca frontera existente, que es la frontera jurídica. Claro, porque la otra... Nosotros por lo tanto le digo que no hay eso de irresponsabilizar al presidente. Nosotros notificamos eso, diciéndole, a pesar de que ese decreto tiene muchísimos vicios, establece únicamente 2 plazos de duración. 18 meses para el proceso de inscripción y 45 días para decidir caso por caso, porque la ley prohíbe regularizaciones colectivas. Está prohibido por la ley. La ley prohíbe regulaciones colectivas. Regularización colectiva. La ley lo manda. Porque cada una de esas... Y lo que se quiere es regularización colectiva. Eso fue lo que se hizo. Todo el que se entregaron 250,000 carnets y el exdirector de Migración, José Ricardo Taveras, dijo que a su salida del cargo solamente habían 536 expedientes completos y entregaron 250,000 y pico. Posteriormente, el propio ministro actual dijo que solamente calificaron 7,000 personas. Y se quedaron esperando a los otros que fueran a buscar los documentos. Entonces, yo quiero que me digan en cuál parte de la Ley General de Migración, en qué parte del decreto de regularización y en qué parte de la Constitución de la República se podía hacer lo que se ha hecho. Se ha violado todo, Doctor, es absolutamente todo. Vamos a hacer la primera pausa porque el tiempo va a todo lo que da. Volvemos sobre el mismo punto con el doctor Castillo Pantaleón, nuestro distinguido invitado de hoy. Vamos a la pausa. ¿Por qué es importante el crecimiento económico? Imagina que la economía no está creciendo y no se están generando suficientes empleos. A tu hija, que se acaba de graduar de la universidad después de tanto esfuerzo, se le dificulta encontrar un buen empleo y tú estás en riesgo de perder el tuyo. Ante la falta de crecimiento económico, las empresas están cerrando y nadie está dispuesto a invertir. Como consecuencia, tu familia no podrá aspirar al nivel de vida que soñaste para ellos. Por esto, el Banco Central contribuye a un crecimiento sostenido de la economía a través de la implementación de una política monetaria orientada a mantener la estabilidad de precios, mientras procura la regulación eficiente del sistema financiero y el adecuado funcionamiento de los sistemas de pagos. Un crecimiento económico estable crea un clima adecuado para el aumento de la inversión, promueve la creación de empleos y el aumento del ingreso, lo cual, unido a la ejecución de políticas públicas, contribuye a reducir la pobreza, es decir, el crecimiento económico sostenible. Sienta las bases necesarias para alcanzar el desarrollo y mejorar las condiciones de vida de tu familia, permitiéndole un mayor acceso a bienes como electrodomésticos, muebles, computadoras, transporte, porque cuando una economía crece de forma estable y sostenible en el tiempo, tus sueños de hoy serán tus logros del mañana. Campaña de educación económica y financiera del Banco Central de la República Dominicana. Por la estabilidad y el crecimiento. Cada día me despierto con su aroma, con su compañía y su alegría. Véndame la vida como siempre, siéntate aquí a ver el mar y que el aroma permanezca, porque el sabor empieza en el aroma, porque me tienes y te tengo, porque las tradiciones no se pierden y
esta es orgullo de todos. Ven con tu café de siempre, con esa aroma que enamora, con esencia de familia, que tu café Santo Domingo. Café Santo Domingo, sabor que empieza en el aroma. Tu café de siempre. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Qué pasará en Brasil? ¿Qué pasará en Venezuela? ¿Qué pasará en Haití con la salida de la MINUSTAH? ¿Y qué pasará en Estados Unidos con la echada atrás de una serie de medidas adoptadas por el gobierno anterior del presidente Obama, sobre todo el Obamacare? Ahí vemos que una pareja se suicidó en Manhattan por no poder hacerle frente a los problemas de la seguridad social, los gastos médicos. Yo no sé, pero el mundo anda loco o está en manos de muchos locos. Vamos a retomar otra vez el tema, doctor. ¿Qué consecuencias pueden tener este incumplimiento de los instrumentos constitucionales y legales que tenemos en materia migratoria? ¿Qué puede esto significar para nuestro país? Sobre todo a la luz de una actitud predispuesta en perjuicio de nuestros intereses como nación, de una actitud que crece todos los días de prejuicio hacia los dominicanos, no es de los dominicanos hacia los haitianos, hacia los dominicanos de parte de los nacionales haitianos, que parecería que lo que tienen como principal destino es República Dominicana, el principal objetivo, y que están cruzando y que como encuentran aquí el terreno abierto, el terreno fértil para poder entrar, muchos cómplices que por asuntos, no voy a decir que ideológicos, sino de intereses extranacionales, intereses económicos, por negocios, por peajes que establecen en el camino de la frontera para acá, por muchísimas razones, o porque sencillamente son amanuenses de intereses que no tienen nada que ver con los intereses nuestros. Están abiertos a que pase cualquier cosa o a que pase lo peor en el país y que los que dicen o decimos algo somos los equivocados. Presentarnos como tales, como racistas, como antihaitianos, como xenófobos, como no globalizados o globalizantes, porque hubo alguien que se atrevió a decir por ahí que hasta el tema de la soberanía, eso era relativo. Yo creía que la independencia, la soberanía, si Duarte y toda esa gente que a lo que le costó la sangre y muchas cosas, el destierro, la cabeza, hubiera pensado que la soberanía era relativa, pero no hubieran hecho, se hubieran quedado en su casa. ¿Qué decirte? Mira, el futuro inmediato para la República Dominicana es complejo. A mediano y corto plazo está la situación real del Estado vecino con un gobierno de reciente creación, elegido muy precariamente, con toda una obstaculización de su elección por parte de la comunidad internacional,
como él no era el candidato open for business para los sectores de poder, de influencia geopolítica que tenían el presidente anterior, que había sido impuesto, pues el sello gomígrafo a sus intenciones, hasta cualquier cosa que le pusieran por delante. Este señor él es médico de profesión, pero ha sido un agroempresario de éxito, de cultivo de banano. Un hombre sin mácula, no tenía experiencia pública, pero heredero de los sectores moderados, algunos vinculados a Preval, otros de otros sectores, pues obviamente termina ganando. Tuvo prácticamente que ganar 3 veces para poder llegar a presidente. Que quizás fue lo mejor que pudo pasar en función de otros radicales. No, claro, porque el discurso de él, el sustento de su discurso no es ni extremista, ni mucho menos antidominicano. De hecho, él intenta replicar en la medida de lo posible el modelo dominicano para tratar de sacar a Haití. Pero hay una situación muy difícil. Primero, las oligarquías haitianas y luego el estado absoluto de indigencia del Estado haitiano y su debilidad le hace pues encontrarse en una situación de muchísima dificultad para poner en práctica sus propósitos. Un problema de recaudación terrible que no le permite sostenibilidad a su gobierno. Es decir, no tiene manera de sostenerse porque Haití desde hace décadas vive de la asistencia internacional, es un país intervenido, y de la caridad internacional. Es un estado indigente, es un estado mendigo. Entonces, él está atrapado en esas circunstancias y obviamente al retirarse también la MINUSTA, porque para colmo lo deja en medio de la nada y sin posibilidades incluso de afrontar cualquier situación de inestabilidad que forma parte incluso, porque es una tradición, la inestabilidad es una tradición secular en Haití, eso tiene siglos. Los gobiernos allá, si no tienen un mecanismo de fuerza, pues no se sostienen. Hay gente que, a pesar de que los americanos le sacaron el principal conspirador, pero hay todavía muchos sectores allá que pueden conspirar. Por eso tenía, hay un tema de narcotráfico los Duvalier tenían, además de la guardia normal, tenían su guardia paramilitar. No, me estoy refiriendo a este que salió senador, que está preso ahora en la Florida por caso de narcotráfico. De Guy Philippe. Es decir, los americanos por lo menos a Guy Philippe sacaron, que es un conspirador. Que fue guardia y estaba conspirando. Claro, coronel retirado. Bueno, pues el punto es que este señor tiene que debatirse primero entre las presiones internas de esas oligarquías y un tema de recaudaciones. Y por eso, no, aunque se quiera llevar bien con el presidente de la República, pero la única manera que tiene de recaudar son las aduanas. Y desde República Dominicana ingresa sin control alguno toda cantidad de bienes a través de una frontera que tiene 391 kilómetros de largo. ¿Entiendes? Entonces, la veda en la práctica tiene que implementarse. Y República Dominicana protesta por una veda, pero República Dominicana tiene que entender que si Haití no logra recaudar en sus aduanas, no tendremos de aquel lado orden. Y si República Dominicana no tiene un vecino estable, va a recibir de ella las consecuencias de esa situación fallida. Pero yo creo que esa parte, nuestra salud, nuestros recursos, nuestros empleos, nuestra educación y eventualmente nuestra paz. ¿Por qué? Porque esa población, esa marejada incontenible, como de aquel lado no hay cómo detenerla, de aquel lado de la frontera, al irse la MINUSTA, no hay ningún cuerpo militar que mantenga el orden. Cuando los camioneros dominicanos cruzaban de aquel lado para evitar las vandalizaciones, los cascos azules proveían la protección de estos conductores de camiones y patanas, y así como de la carga que llevaban. Doctor, pero hacían algo quizá en algún momento, pero realmente la denuncia era de que a cada rato había un perjuicio. Había un perjuicio para esta gente, que su vida, no solamente la carga, los intereses que llevaban, sino también sus vidas corrían peligro. A cada rato había un problema y generalmente la MINUSTAH era indiferente ante muchas de esas situaciones que se dieron. Y en cuanto a la penetración también de indocumentados o de nacionales haitianos para acá,
también había una indiferencia. Su labor, su responsabilidad evidentemente era otra, la práctica era otra, porque no asumían realmente el control que deberían. A ver, es cierto, la MINUSTAH no era un mecanismo efectivo para evitar incluso, a ver, ¿sabes la cantidad de drogas que entra desde Haití y el contrabando de cigarrillos desde Haití? O contrabando de todo. Que está socavando la industria cigarrillera. La aduana acaban de descubrir un cargamento grandísimo. Sí, claro, y de todo, por ahí entra de todo. Además de personas y de bienes, hay un tema de seguridad concernido. Que tengo entendido que es que entra y sale. Y, atención, el tema de la MINUSTAH también tiene que ver con abusos contra la población. O sea, la cantidad de casos de violaciones a niños y a niñas por parte de militares que forman parte de esos contingentes. Eso es un escándalo. Está el tema de la contaminación de las fuentes acuíferas por residuos, por materia fecal, que generó una epidemia de cólera. Que afectó inclusive a nuestro país. Miles de muertos y un daño inconmensurable. Es decir, a ver, la intervención de Naciones Unidas haciendo de falta y ocasión de un expolio de los recursos que la Misericordia Internacional recaudó, que es lo peor de todo desde el punto de vista ético, es decir, robarse la dádiva al pobre, la ofrenda al pobre, como tú agarrar y que el que recibe el dinero, el párroco, el dinero que la gente da, iglesia, sea para beberlo de romo y irse con un grupo de prostitutas, o sea, la misma cosa, pero ven acá, ¿y qué estarías haciendo? Es lo peor, porque estamos hablando de las ayudas a los pobres, a los pobres más pobres, a los indigentes de Haití. Entonces, independientemente de eso, el precario digo, la precaria ayuda, porque generalmente la ayuda prometida a nivel internacional, esa ayuda no llegó. No se quedó en el camino. No llegó. Eso se quedó en el camino. Por ejemplo, el caso de Cruz Roja, ese es un sintomático. 500 millones de dólares recaudados efectivamente por Cruz Roja Internacional, que depende del sistema de Naciones Unidas. ¿Cuántas casas construyeron? 6 casas, 6 casuchas. No tienen ni siquiera tubería de aguas negras. 6 casuchas con 500 millones de dólares. Se lo robaron, Encarnación. Oye, Doctor, de lo que estamos hablando. Vamos a la pausa otra vez, porque este tiempo, no sé por qué este tema hace como que el tiempo vaya huyendo, si es que no quieren que lo toque, o qué es lo que pasa, que como que al mismo tiempo se pone nervioso y se va a todo lo que da. Porque vamos a la pausa final y volvemos con el doctor Castillo Pantaleón. Regresa la emoción de la LNB. Compra tus boletas para los partidos con tus tarjetas de crédito y débito Banreservas y recibirás un 20% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Cuál es tu historia? Yo soy hijo de la agricultura y siento amor por sembrar una mata. Han pasado la vida sembrando habichuelas. Y para sembrar habichuelas hay que pelar las lomas. Todas esas montañas, toda esa loma por ahí, la gente la chapeaba. Pero ahora están motivados a que si se le apoya, en vez de sembrar habichuelas, van a sembrar aguacate y van a sembrar café. Se ha comenzado con un plan piloto, un proyecto de reforestación que llegue a todos. Va a ser el cambio, va a ser la transformación, va a ser la esperanza y la vida de nosotros. En Elías Piña, San Juan y Asua ya están en marcha los proyectos de reforestación del gobierno. En esas provincias se destinarán cerca de 2.500 millones de pesos para recuperar más de 200.000 tareas con árboles frutales y café. Juntos hacemos historia. Gobierno de la República Dominicana, con la gente y para la gente. Dale millas a tu vida. Ahora también cambia tus millas para pagar tu tarjeta de crédito y los impuestos de boletos aéreos. Entra a popularenlinea.com y descubre todo lo que puedes hacer con ellas. Popular, a tu lado siempre.
Bueno, esto es en vivo. Seguimos con el doctor Castillo Pantaleón, nuestro distinguido invitado de este día. Como ven, no tenemos la presencia de Danilo Clime, que le hubiera gustado mucho estar aquí por el tema, es uno de los temas que a él le apasionan y le preocupan. Él fue en su momento encargado de asuntos del Caribe, no haitiano. El que manejaba el tema haitiano en la Cancillería era Papito Moreta. En paz descanse, mi querido vecino. Pero bien, no sé quién está tratando de eso ahora. Pero es un tema de gobierno, es un tema de nación, es un tema del país. Es al país en sentido general al que le afecta y afectará mucho más en el futuro, en la medida en que seamos complacientes y dejamos la frontera abierta, que no tomemos algún control y que sepamos cuántos son y dónde están los que entran por la frontera. Mientras no haya ese control, que todo país que se respete y que tenga algún grado de organización lo tiene. Nosotros no. Entonces es atentando contra nosotros mismos, porque no son los haitianos los que nos van a hacer daño, sino la irresponsabilidad o la inacción nuestra. Sencillamente la que nos va a hacer el gran daño. Y no tenemos el derecho de que no solamente ese daño se nos va a hacer a nosotros ahora, sino lo que se le va a proporcionar a las futuras generaciones, que a lo mejor van a nacer de brazos cruzados, sabe Dios, o tuche, ¿cómo se llama esto? Cuando lo tienen apuntado. Pero bien, doctor, ¿usted le ve salida a esto? El tema haitiano migratorio. En el segmento anterior estaba indicando algunos puntos, algunos hitos a los que debemos atender para saber qué puede pasar en el futuro. Hacer un ejercicio de prospectiva. La prospectiva y la futurología no es lo mismo, porque en cierta manera tú tratar de predecir el futuro es una cuestión de, si se quiere, de aventurar, incluso proyectar deseos. Sí, pero si uno ve el presente no tiene que dar mucha... Sí, pero obviamente en términos probabilísticos tú puedes más o menos determinar qué riesgos hay, qué cosas pueden acontecer, deducir ciertas tendencias en base, a eso le llaman prospectiva, una ciencia, en base a identificar estos elementos. Como te dije, la situación interna de Haití es esa. El gobierno está tratando de conformar una fuerza militar que va a ser precaria, en primer lugar porque no tiene recursos para armarlo, luego tiene el tema del reclutamiento, del entrenamiento de esa gente, pero tiene que ir en andas de las prisas. Ya están en esa labor de entrenamiento, de reclutamiento. Pero en 3 meses tú no formas un cuerpo militar disciplinado. Claro, o sea, claro. Es que no puedes y punto. Es decir, están sobre la marcha tratando, pero además, ¿con qué lo vas a armar? Ellos debieron comenzar claro, hace mucho tiempo. Es que tú necesitas una academia militar para tú preparar a esa gente, disciplinarla. Y los entrenadores 3, 4 y no lo años. tienen. ¿Quiénes son los instructores? Los instructores no lo tienen. ¿Entiendes? Tienes que establecer un perfil de reclutamiento. Es una cosa sencillamente, haitianos entre los 18 y los... Así no puede ser. Es que así tú no formas un ejército disciplinado. Entonces va a haber una improvisación. Pero es que Naciones Unidas se retira en octubre. Entonces este gobierno necesita establecer para su propio sostenimiento una fuerza que le permita afrontar cualquier inestabilidad interna, tiene que salvaguardar el orden interior y tiene que establecer los mecanismos de la recaudación. El gobierno haitiano, aunque es un gobierno democrático, tiene que ejercer autoritariamente el poder si quiere llegar a buen término. En situaciones la democracia es un sistema político propio de naciones avanzadas. Haití no lo es. Haití necesita fuerza, una mano firme, un timón firme. Para ellos llegar a donde estamos, al desorden que tenemos nosotros, hubieran necesitado un Trujillo. Porque las dictaduras funcionales dejan algo bueno que es disciplina. La población a un costo horrendo, que es el de la pérdida de las libertades, pero no hay otra manera. Fíjate que en los estadios frente al caos, al desorden, tú necesitas un timón fuerte y Haití no está preparado para vivir en democracia porque la democracia allí no funciona. Es que no funciona y punto.
Entonces tienes un gobierno elegido también con un mecanismo de legitimación precario, porque es que ¿quién votó por una minoría? Una minoría porque es que la gente no votó casi. Además de que la mayoría de la población no está documentada. Entonces, si este señor quiere hacer algo, él tiene en democracia que ejercer con autoritarismo el poder para disciplinar ese país. Él se necesita. Y nosotros necesitamos de eso. A lo mejor si asume Para que esa actitud, a lo mejor lo tumban porque es que frente al caos, frente al desorden. Pero ese ejército lo va a crear él. Ah, bueno. Como él entienda. Entonces, República Dominicana tiene que estar atento a colaborar en el orden en Haití, no al desorden, porque para desorden tienen 200 años. En el tema aduanal, doctor, sin embargo, ha habido disposición de República Dominicana, tiene que construir un muro. y entendimiento de que Haití debe cobrar sus aranceles. El problema es que con una frontera terrestre abierta, sin control de aquel lado, todo el contrabando imaginable pasa de República Dominicana a Haití. Y es bueno que los dominicanos entiendan que el contrabando perjudica más a Haití que a la República Dominicana. ¿Qué usted dijo del muro? Es que un muro le conviene a Haití, nos conviene a nosotros. Claro. A ellos para poder recaudar. Además, ellos comenzaron su pedazo, lo que habría que continuarlo. A ellos les conviene hacer un telemaratón, una recaudación colectiva, yo diría de parte y parte, pero sobre todo de este lado. A ellos les conviene por razones impositivas, a nosotros por razones migratorias y de seguridad. Claro. Es decir, les conviene a ellos y nos conviene a nosotros. Porque mientras tú tengas una frontera que dependa de la vigilancia... Pero hay gente que no quiere ese muro, porque quiere puertas abiertas. Porque los empresarios dominicanos quieren el desorden en Haití para poder vender sin control. Y están equivocados. Y no pagar impuestos. A los dominicanos lo que nos conviene es que Haití se organice. Claro. El agricultor dominicano lo que le conviene es que su interlocutor esté en condiciones de poderle comprar a mejor precio. No al desorden, porque en el caos, a final de cuentas, tú tienes una prolongación de la situación de miseria. Y los dominicanos, los agroempresarios dominicanos, los industriales dominicanos tienen que entender que Haití, ese situado de la ayuda internacional, ya le fue eliminado. Es decir, ya se los robaron todas esas agencias internacionales. Esas ONG ya se tragaron todo, se chuparon todo aquello que recaudaban, han dejado ese país como un bagazo. Nosotros tenemos que ayudarlos a que ellos se organicen. Los haitianos no son nuestros enemigos. Esa gente no viene aquí a invadirnos, viene por necesidad. Y los dominicanos que ven en los haitianos unos enemigos, porque son negros, dominicanos, nosotros tenemos que convivir en una isla con una realidad, un estado fallido que no va a desaparecer. Claro. Nosotros tenemos que exigirle a nuestras autoridades que ponga orden en aquello que le concierne. República Dominicana no puede controlar lo que pasa en Haití, pero puede crear las condiciones para que Haití se organice. Claro. Esa es la realidad. El Estado Dominicano no puede importar el desorden y contribuir a que la parte dominicana también se desorganice. El Estado Dominicano, el gobierno del presidente Medina ha llevado una política migratoria desastrosa para el país. ¿Una política o la no política? No, porque ha entendido que complaciendo organismos internacionales hará cesar esas presiones. Y no alcanza a entender que las pretensiones de la comunidad internacional son mayores. Son maximalistas, es decir, no tienen fin. Claro, son infinitas. Son infinitas. Y en la medida que usted conceda o se ablande, le van a exigir más y más. Y los dominicanos tienen que entender que si bien lo que tenemos no es bueno, muchos de los candidatos de oposición a lo que aspiran es a complacer en mayor grado aún esa comunidad. Exacto, en mayor grado aún. Hubo gente que en la campaña no tocó ese tema. No, hubo gente en la campaña que se vendía como el candidato de los americanos. Sí, exacto. Y que no tocó el tema haitiano, que se tragó ese tema. Que no Entonces, lo tenía. Nosotros los dominicanos, al presidente Medina, que está ahí hasta el año 2020, le quedan 3 años, que sepa que en las condiciones primero por el desgaste que tiene y en segundo lugar por las consecuencias que ese tema migratorio va a tener, le será muy difícil modificar la Constitución otra vez. Así es que, como diría el doctor Castillo, que coge el discurso de Cuba. Sí, él cogió el discurso de Cuba, pero hizo exactamente lo contrario, hombre. Bueno, eso fue retórica. Pero que lo coja y lo aplique. Eso es retórica. Bueno, gracias, doctor. Nos vamos. Nos vemos. El doctor Castillo Pantaleón ha estado con nosotros en el día de hoy. Nos vamos.